Tiene la palabra el diputado Juan Brugue. Gracias, señor presidente. Antes de empezar la locución, quería solicitar que se tenga en cuenta la inserción de todos los diputados del bloque Provincia Unida de Unidos en el diario de sesión correspondiente, así que llegado el momento pido que se tenga así en cuenta. Bueno, siguiendo en la línea del diputado preopinante, básicamente sí, este proyecto de ley venido en revisión del Senado de la Nación adolece de vicios de inconstitucionalidad, ¿no? Por un lado, porque no se tiene en cuenta la realidad de las cuencas hídricas existentes en todo el territorio nacional y sobre todo las que tienen como origen los glaciares y los periglaciares. Porque tampoco se tiene en cuenta la realidad de las comunidades locales que se ven beneficiadas en diferentes jurisdicciones de estas cuencas. Pero también porque se ha cambiado el paradigma de protección medioambiental que tiene nuestra Constitución Nacional. Y en eso es cierto de que nosotros como legisladores tenemos que atarnos a lo que expresamente establece la Constitución en la materia y más allá de las diferentes interpretaciones que pueden haber dado los legisladores cuando se aprobó la ley que hoy se pretende modificar, el texto constitucional, los antecedentes constitucionales y la doctrina ha sido clara al respecto. ¿Y a qué me voy a circunscribir, señor presidente? Primero, a señalar que el paradigma en la protección ambiental en la República Argentina está dado por el artículo 41 de la Constitución Nacional y es la que le otorga la facultad al Congreso de la Nación, bajo estrictos criterios específicos, regular en la materia medioambiental en lo que respecta a esos presupuestos mínimos, a esos umbrales de que se hablaron aquí al respecto. Por lo tanto, el hecho de que se sancione una ley de protección de glaciares y periglaciares es una derivación del artículo 41, no nos confundamos, ese es el esquema que hoy tenemos como tal. Y este esquema fue, digamos, reforzado por la doctrina constitucional más destacada de la República Argentina. Fíjense ustedes, en Córdoba, Pedro J. Fría, uno de los, digamos, gestores del federalismo de concertación, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, señaló concretamente en una obra en el 2000, señalando, la dispersión de normas no es aconsejable, la de jurisdicción poco claras tampoco, la concertación previa es necesaria. Y dice, y no está mal que los presupuestos mínimos sean competencia nacional y la legislación complementaria pertenezca a las provincias. O sea que ya se planteaba desde esa perspectiva que el constituyente de 1994 había seguido el criterio correcto. Ahora bien, cuando se pretende cambiar el paradigma en esta reforma y decir que la prioridad la tiene en la definición basándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional, bajo el pretexto que el dominio originario de los recursos naturales le pertenecen a las provincias en donde se ubican y se encuentran los glaciares y los periglaciares, para determinar cuándo estos pierden su carácter como tal y por lo tanto se permite esa explotación, estamos invirtiendo el esquema constitucional, en donde esa complementación que se tiene que dar entre el artículo 41 y el 124 está en función a los criterios de interpretación de la Constitución. Y estos criterios son rápidamente desarrollados. Uno, primero que hay una unidad, no se puede tratar aisladamente el 124 del 41. Esto, digamos, no resiste el más mínimo análisis. Segundo, la interpretación tiene que ser sistemática y en función a los valores y a los principios establecidos por el mismo constituyente. Tiene que haber una concordancia entre el todo. Está el principio pro homine y algo fundamental que aquí se dijo, el bloque constitucional. El bloque constitucional que está dado por los tratados y las convenciones de derechos humanos y sobre los tratados y convenciones que nosotros hemos aprobado como tal y que, como bien se dijo aquí, se estaría alterando y violando. Por lo tanto, primero tenemos que tener en cuenta los postulados del artículo 41 que están hechos en protección de los derechos
de todos los argentinos. Porque cuando hablamos del ambiente, señor presidente, estamos hablando de derechos de incidencia colectiva y no estamos en un problema interjurisdiccional aquí entre si la nación tiene razón o la provincia tiene razón o si la nación está usufructuando potestades de las provincias, sino que estamos hablando de valores, de intereses de todos los argentinos y que por lo tanto, se debe interpretar el artículo 41 con el artículo 43 que da justamente las garantías de protección a los derechos de incidencia colectiva. De ahí entonces, señor presidente, que la interpretación correcta que se tiene que dar es la preeminencia del artículo 41 cuando hablamos de los recursos de los glaciares y los periglaciares, que son una derivación necesaria del artículo 41 que recién hemos mencionado. Mire, señor presidente, la reforma propuesta, lejos de traer certeza constitucional, genera incertidumbre. ¿Incertidumbre para quién? Para las comunidades locales, incertidumbre para las comunidades regionales, incertidumbre para las provincias implicadas en cada caso, incertidumbre para el organismo federal creado por la ley, incertidumbre para el sector privado, porque las empresas que desean invertir en explotaciones mineras van a tener incertidumbre al respecto. Fíjese usted, señor presidente, que esto ya lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en el caso Barrick, que se mencionó aquí en el año 2019. Y fue justamente una provincia, la provincia de San Juan, que se acopló a la demanda de Barrick, a la cual la Corte Suprema dijo claramente que la provincia de San Juan no se podía ver afectada por la aplicación de la ley de glaciares en razón de que el esquema constitucional es el que señalamos recién. Por lo tanto, este federalismo de concentración, que es la regla, tiene que tener en cuenta los derechos colectivos de todos los argentinos como tal. Por eso, bien se ha dicho acá, y tenemos que señalarlo en esa línea, este proyecto, esta modificación significa un retroceso y este retroceso evidentemente afecta a derechos colectivos. En el caso Barrick, que no voy a mencionar y que está insertado ya, hay pasajes de la Corte Suprema en donde efectivamente habla de esta preeminencia. Y otro aspecto que aquí se señaló también, que se dijo, miren, el tema de los glaciares es una cuestión hídrica y nada más. Y por lo tanto, si un glaciar, un periglaciar, pierde su función hídrica, listo, lo podemos bajar, lo podemos dejar de proteger, porque así es el criterio de la ley. Eso es inexacto, señor presidente. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dijo claramente en el caso Barrick al decir que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico o sistémico y no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino lo del mismo sistema, como bien lo ha establecido la Ley General del Ambiente. Y por si fuese poco, la misma ley lo dice, porque cuando hace una enumeración también menciona al ecosistema. Por lo tanto, señor presidente, nos damos cuenta, evidentemente, de que aquí, al querer alterarse este paradigma, se está afectando el texto de la Constitución, no solamente en su literalidad, no solamente en su sistemática, sino también en lo que la Corte Suprema de Justicia tiene señalado, ¿no? En este aspecto, en la Argentina es cierto que no podemos desarrollarnos sin una minería, pero tampoco es menos cierto que sin un medio ambiente sustentable y con protección tampoco nos podemos desarrollar. Fíjese usted, se han relevado el año pasado 199 cuencas hídricas, muchas de las cuales tienen sus orígenes y fuentes en los glaciares. Por lo tanto, la evidencia científica, señor presidente, nos habla de que las cuencas tienen un carácter interjurisdiccional. Y lo más grave de esta reforma es que se pueden generar conflictos interjurisdiccionales. ¿Entre quién? Entre la provincia que dice que se baje un glaciar del listado y el organismo federal, entre el organismo federal y otras provincias, entre la provincia originante y las provincias como tal. Y no tiene esta ley y esta modificación, por supuesto, un criterio de cómo se resuelve ese conflicto. Por lo tanto, vamos a volver a judicializar, vamos a tener otro caso que, como mencionamos recién, vamos a tener otra provincia que va a tener que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ver si realmente un glaciar
que según ellos pierde esta funcionalidad hídrica, se tiene que bajar contra la opinión negativa que se puede dar. Un criterio importante que no se dijo acá. ¿Qué pasa en el derecho comparado? 3 ejemplos, cortitos, señor presidente. Brasil, México y Australia. 2 de ellos países federales. En los países federales, toda la gestión ambiental vinculada al agua es de resorte federal con concertación con los estados estaduales como tal. Entonces, en esa línea vemos que también en los esquemas del derecho comparado, en sus constituciones, en sus normas específicas, les recomiendo, los que quieren ver, vean el acuerdo interjurisdiccional australiano de 1992, en donde claramente ahí se habla de cómo es el carácter interjurisdiccional creciente que se va produciendo. Por ello, la evaluación de todos los modelos tiene que seguir un sistema sustentable. Y tenemos que hablar del humanismo ambiental, que tiene una doble dimensión. Le voy a pedir, por un lado, si puede sí, redondear. una dimensión por un lado humana y por otro lado una dimensión técnica que permita conciliar justamente las actividades con lo referente al desarrollo sustentable de un país. Y concluyo, señor presidente, con que nos debemos, en cierta medida, en estas discusiones, un país decente. Y termino con una frase de un filósofo israelita, Margalit, que nos señalaba que en aquellas sociedades cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad y cuyos ciudadanos no se humillan, son los que tienden a crecer. Y termina señalando, lo que la filosofía política necesita urgentemente es una vía que nos permita vivir juntos, sin humillaciones y con dignidad para todos. Por ello es que votamos en contra y entendemos que estamos frente a una norma que va a ser declarada inconstitucional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bruguet.